grandeza de una nación. En el 2016 el mundo quedó asombrado cuando los resultados electorales mostraban que el ganador de las elecciones de los Estados Unidos era el magnate Donald Trump. Los medios de comunicación no podían entender cómo un outsider, quiere decir una persona de afuera que no se dedicaba a la política, le había ganado una mujer que llevaba toda su vida en este ámbito, Hillary Clinton. Sin duda, el eslogan que se utilizó en su campaña, Make America Great Again, hagamos América grande otra vez, jugó un papel fundamental. Y la palabra otra vez sugiere que en algún momento esta nación llegó a ser un referente mundial, pero por alguna razón ese título fue perdiendo su fuerza. Esto sucedió en el 2016 y sucede nuevamente ahora y nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que una nación sea grande? ¿Cuál es el secreto de la prosperidad de una nación? ¿Será que se debe a su extensión geográfica, este país con más de 6 millones de kilómetros? ¿Será que se debe a su cantidad de habitantes, esta nación con más de 350 millones de personas? ¿Será que se debe a sus hermosas reservas naturales como los parques Yosemite, Sequoia, Rocky Mountains aquí en Colorado? ¿Será que se debe a su increíble avance tecnológico, viajes a la luna, internet, satélites, aeronaves y todo lo que vemos alrededor nuestro? ¿Será que se debe a la infraestructura, edificios como el Empire State, la Torre Wills, el Centro Rockefeller, el puente Golden Gates y muchas más cosas? ¿Será que se debe a sus abundantes recursos naturales, carbón, uranio, plata, oro? ¿Será su rico patrimonio histórico? ¿Será que se debe a la diversidad de las culturas y etnias, un país tan lleno de personas de diferentes partes del mundo? La respuesta a estas preguntas es un redundante no. El rey Salomón nos dijo en Proverbios 14:34, ¿qué es lo que hace grande a una nación? Proverbios 14:34 nos dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Cómo entonces llega a ser una nación justa y grande? Esta pregunta es muy importante, ya que en el transcurso de la historia se han levantado naciones que fueron grandes y poderosas, los romanos, los medos y los persias, los asirios, incluso en este continente, los mayas, los aztecas, los incas allá en el Perú. Pero luego se desintegraron y quedaron en el olvido. Una nación llega a ser justa cuando su población es ¿qué? Es justa y piadosa y vive en armonía con los mandamientos de Dios. En Deuteronomios capítulo 4 versículos 5 y 6, Dios le advirtió al pueblo de Israel, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Porque qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. Lo que hace que una nación sea grande es su piedad, su justicia, su obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Pero la legislación gubernamental no tiene poder inherente para hacer que una nación sea justa y piadosa. Una nación llega a ser justa y piadosa cuando la iglesia leuda a la sociedad con la predicación de la santa palabra de Dios. Cuando los ministros predican la palabra y esta penetra en el corazón de los ciudadanos, cambia sus vidas y como resultado la sociedad llega a ser justa y piadosa. La parábola de la levadura en Mateo capítulo 13, versículo 33,
ilustra este principio. En la parábola la levadura no se rocía encima de la masa. Para que funcione hay que meter la levadura ¿dónde? Dentro de ella. En los años 1741 es reconocido por un gran reavivamiento religioso en los Estados Unidos, llamado el Gran Despertar. Un predicador llamado George Whitefield había leído los escritos de Jonathan Edwards, otro predicador, y se propuso visitarlo cuando viajaran a las colonias de América. Edwards invitó a Whitefield a predicar a su iglesia. George Whitefield era inglés y Jonathan Edwards era de aquí de los Estados Unidos. La predicación de Whitefield conmovió profundamente a Jonathan Edwards, quien lloró durante todo el servicio junto a gran parte de la congregación. En 1741, durante el inicio de lo que posteriormente se conocía como el Gran Despertar, Jonathan Edwards contribuyó quizás con el sermón más famoso de la historia de los Estados Unidos, titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón fue predicado en Connecticut en 1741. Edwards no gritó ni habló en voz alta, sino que predicó en voz baja y sencilla. Gracias a este sermón y a su rápida difusión en las iglesias, que en algunos casos habían sido frías y secas, se transformaron rápidamente en congregaciones apasionadas. A pesar de su estilo desapasionado, Edwards insistió en que la verdadera fe está enraizada en el corazón, no en la razón. Si ustedes investigan un poco acerca de lo que ocurrió en el Gran Reavivamiento de 1741, se quedan asombrados de ver cómo la sociedad estaba cambiando para bien en esos tiempos. Incluso, tal vez se lo ha dicho alguno de ustedes antes, que los policías de ese tiempo en el reavivamiento del Gran Despertar tuvieron tan poco trabajo que decidieron hacer un coro de policías e ir a cantar a las iglesias, porque no había ladrones que atrapar ni delincuentes que buscar. Dicen que era tan impresionante lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en 1741, que por donde usted caminara en la noche escuchaba cantos en diferentes casas, grupos pequeños reuniéndose, la gente piadosa, buscando a Dios, estudiando las Escrituras. Había una fe creciendo, ¿cierto? Y todo gracias a la predicación de la palabra de Dios. Así que cuando los pastores predican la palabra de Dios, esta penetra en el corazón, transforma la vida y como resultado viene la transformación de la sociedad, dijo el salmista en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la época de los 60, los Beatles, Elvis Presley, los hippies de la revolución sexual, comenzó a corroerse la fibra moral de los Estados Unidos. Para los años 80, la condición cultural y moral de la nación era alarmante. Por eso, organizaciones cristianas comenzaron a presionar al gobierno para que pusieran leyes que ayudaran a levantar la moral del país. Incluso un periodista llamado Cal Thomas escribió unas palabras muy interesantes. Si el poder de Dios no nos constriñe desde adentro, entonces el poder del Estado tendrá que hacerlo, actuando como representante de Dios. ¿Y estamos nosotros de acuerdo con esto? No. Incluso los medios de comunicación son testigos del decaimiento de la sociedad estadounidense. Tiroteos en las escuelas, conflictos raciales, abuso desmesurado de drogas, corrupciones políticas, abusos sexuales, estilos de vida alternativos, la obsesión de acumular bienes materiales. Todo se ve patente en la sociedad actual. Pero la pregunta es, ¿se debe esta desintegración moral al gobierno? ¿O tiene otra razón, otra explicación más profunda? Creo, hermanos y hermanas, que el desmoronamiento de la sociedad americana se debe más al fracaso de la iglesia que al fracaso del Estado. El protestantismo, tanto en las ramas liberales como en las conservadoras, ha olvidado que la predicación de la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo es lo que transforma la sociedad,
Los ministros han fracasado en llamar al pecado por su debido nombre. Ya no llaman a la gente a arrepentirse de sus pecados y apartarse de sus pecados. El protestantismo ha perdido la razón de su existencia. En vez de predicar la palabra de Dios, el protestantismo liberal se ha acomodado a la cultura y a lo que es políticamente correcto. Por el otro lado, los protestantes conservadores enfatizan un evangelio de la prosperidad que alimenta el egoísmo, como el ministerio pare de sufrir. El evangelio de señales y milagros, un evangelio de ayuda psicológica al estilo de Joel Osteen allá en Texas, ¿no? Un evangelio de activismo político que enfatiza la gracia a expensas de la ley de Dios. Así que los protestantes, habiendo perdido la fuente de su poder, buscan la ayuda ¿de quién? Del gobierno. No hay ley del gobierno que cambie el corazón humano. Buscar legislar para cambiar el alma es similar a intentar la boca con jabón de una persona que dice groserías. ¿Será que va a dejar de decir groserías? Y contaba alguien en una ilustración cerca de dos siervos en un palacio que estaban discutiendo y se decían el uno al otro: ¿un caballero nace o se hace? Y el uno mantenía una postura firme y decía: mira, un caballero se hace. Y el otro le decía: no, un caballero nace. Y apostaron y dijeron: bueno, yo te voy a demostrar a ti que un caballero se hace. Vas a ver, dame 6 meses y yo voy a educar un gato para que sea tan caballero como los que has visto. Así que se fue este hombre, ¿cierto? Buscó un gato y comenzó a educarlo de tal forma que parecía un caballero. Pasaron los 6 meses, se encontraron los dos hombres y entró el gato caminando en 2 pies, como un caballero. Se sentó a la mesa, agarró los cubiertos y empezó a comer. Sin saber el hombre que había llevado el gato que el otro siervo tenía un as bajo la manga. Sacó un ratoncito escondido, lo soltó y el gato se volvió loco. Dejó de ser caballero y se convirtió otra vez ¿en qué? En gato. Hermanos, un caballero no se hace, un caballero nace. Dios tiene que hacer un milagro de transformación en el corazón humano para que haya un cambio en la conducta. Por eso el llamado no es al gobierno, es a la iglesia. Dios nos dice a través del profeta Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos y hermanas, queridos jóvenes y niños, el Señor nos está llamando a ser esa levadura que transforme el tejido de la sociedad. Esto no lo lograremos con un cristianismo mediocre. La tibiez de carácter, aunque es cómoda, es el antídoto perfecto para la decadencia espiritual. Levantémonos, resplandezcamos. En otras palabras, decidamos hoy ser verdaderos cristianos, que amen a Cristo y le sean fieles a Él en todo, siendo ejemplos en nuestros hogares y lugares de trabajo. Si estamos practicando algo inadecuado, dejémoslo a un lado. Arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y con la dignidad de príncipes y princesas, levantémonos para vivir justa y piadosamente. Guardemos nuestros pensamientos, nuestras palabras y que nuestras acciones testifiquen que somos hijos de Dios. Levantemos a Dios un altar en nuestros hogares. Busquémosle todos los días de mañana. Él nos dará la fuerza para resistir las tentaciones diarias. Hará de nosotros agentes de bien que influencien a esta sociedad en decadencia. No esperemos que llegue el líder que cambiará, entre comillas, todas las cosas. El llamado es personal. Decidamos hoy a quién vamos a servir. Como dijo Josué al pueblo de Israel. Josué 24, versículos 14 y 15.
Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿qué hace a una nación grande, justa? ¿Es un eslogan? ¿Es una persona? ¿Son las leyes del gobierno? Queridos hermanos, el milagro ocurre cuando la población es justa y piadosa. Y esto solo se consigue por medio de la palabra de Dios. Cuando esa levadura entra en el alma, transforma la vida de las personas, entonces las sociedades cambian y tenemos verdaderos lugares, ¿cierto?, donde quisieran todas las personas estar. Recuerdo cuando vivíamos en el Congo. Había un problema muy serio de robo, muy serio. Todos se robaban, todo. Yo recuerdo a veces venir de la ciudad hacia la casa, tenía que agarrar una motocicleta, luego un carro, era tremendo viaje. Y cuando llegaba a veces a casa tenía el bolsillo de mi pantalón de atrás afuera. Sin darme cuenta me sacaban el dinero, ¿cierto? Una de las historias más graciosas es cuando una mañana me levanté para ir a la letrina. Allá no usamos baños normales como tenemos aquí, ¿cierto?, en Occidente, donde tú le aprietas un botón y pues ahí se va todo, ¿no? Hacemos hoyos, ¿sí? Y también en algunos lugares de México se utilizan todavía las letrinas. De hecho, el Abelito cuando estaba chiquito ahí en Ruanda le llamaba a la letrina el hoyo baño. Y le daba miedo, obviamente. Imagínense, un niño ve ese hoyote de quién sabe cuántos metros y dice, por aquí yo quepo, ¿no? Y recuerdo que me levanté esa mañana para ir a la letrina y fui caminando. Y cuando entré me di cuenta que la letrina no tenía paredes. Habíamos puesto unas lonas para cubrir la letrina, ¿cierto? Eran nuestras paredes. Y se las robaron. Y yo le decía a mi esposa, ¿te imaginas si solamente le hicieran caso a un mandamiento aquí, el mandamiento no robarás? ¿Te imaginas el cambio que habría en este lugar tan impresionante? ¿Cierto? Que tú pudieras dejar tus cosas afuera y no te preocupas, ¿cierto? Porque nadie las va a agarrar. Hermanos, eso no ocurría. Todos se robaban, ¿cierto? Pero si estas personas conocen el Evangelio, aceptan la verdad, son transformadas por Dios y entienden que robar va en contra de los designios del cielo, entonces empiezas a ver un cambio en la sociedad. El gobierno puede legislar y hacer leyes y órdenes de todo tipo, pero si no hay un cambio en el corazón, es imposible que se logren los cambios. Querido hermana y querido hermano, lo que hace grande a una nación es el Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas a través de la predicación de la palabra. Y yo te invito hoy a tú hacer esa levadura en tu casa, en tu lugar de trabajo. Las personas te observan aunque tú no te des cuenta. Ellas están pendientes de cómo te conduces, cómo hablas, qué dices, cómo trabajas. Y si tú logras influenciar con una vida cristiana, ¿cierto?, a las personas alrededor de ti, en tu hogar, entonces comenzará la sociedad a cambiar. De otra forma, no hay manera en que esto cambie. Dios te bendiga y te ayude a hacer, ¿cierto?, esa levadura que entra en la sociedad, transforma, y entonces sí podremos utilizar el eslogan
que se usa tanto, es cierto, de hacer América una nación grande. Dios te bendiga. Yo no sé con qué lucha cada uno de ustedes. Yo tengo mis propias luchas diarias, con lo cual, cierto, busco al Señor, le pido ayuda, peleamos la buena batalla, como decía Pablo. Tú tendrás tus luchas distintas, cierto, día con día. Y quiero decirte que no importa qué tan difícil se vea vencer, Dios es capaz de darnos la victoria. El pueblo de Israel temía a esos gigantes que estaban en Canaán. Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra. Dios nos ha prometido librarnos de todo pecado, de toda maldad, darnos un nuevo corazón. No sabemos cómo va a ocurrir ese milagro. No sabemos. Nos parece imposible. Pero hermano, quiero decirte que para lo que los hombres es imposible, para Dios no lo es. Así que te invito, hermano, si estás luchando con algo, si hay una dificultad en tu alma, en tu carácter, cree y confía que Dios puede transformarte. Permítele a Él cambiar tu vida. Conviértete en un agente de bien, que leude la sociedad, que sea una bendición en el lugar donde te encuentres. Vamos a orar. Señor y Padre, Dios del universo, gracias porque usted es bueno con nosotros, Señor. Dios del cielo, no son las leyes, no son los políticos, no son los gobiernos los que hacen el verdadero cambio en la sociedad. Son sus hijos, los cristianos, Señor. Y aquí estamos, Padre, intentando ser buenos cristianos, Señor. Suplicamos, Dios del cielo, usted pueda transformarnos, ayudarnos, a levantarnos, a resplandecer, a poder ser una influencia positiva que cambie, Señor, las corrientes del mal que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Que no busquemos, Señor, trucos y tácticas a través, Señor, de estas agencias del gobierno, instituciones, Padre, que no tienen la fuerza para transformar. Pero nos acercamos a usted, el único Dios, capaz, Señor, de cambiar el corazón. Suplicamos cambie el nuestro primero y nos ayude, Señor, a ser agentes de bien para que ocurran cambios en el corazón de los demás también. Oro por cada hermano, por cada hermana, que tiene sus luchas, sus dificultades, Señor, que día a día se levantan, a veces desesperanzados, sin saber, Señor, si van a poder vencer. Pero usted nos dice hoy, la victoria es
es tuya, yo te la doy. Y gracias, Señor, porque Cristo en la cruz ya ganó la victoria más grande, Padre. En Él confiamos y en Él creemos que todos nuestros desafíos, tentaciones, dificultades diarias van a ser vencidas, Padre. Límpienos, transfórmenos. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y también, Señor, oramos por los alimentos. Se lo agradecemos, Padre, y bendiga grandemente, Señor, a estas hermanas que con tanto amor y gusto han traído estos alimentos. Suplicamos guíe todo el programa de hoy, Señor, la noche de talentos que habrá al rato, Padre Santo, la junta directiva. Acompañe también a todos los hermanos que han de volver a sus casas. Guíenos en todo, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.